Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, es decir, llevaban contienda, ellos iban discutiendo, dice la Biblia, mire, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Esto sucede inmediatamente después de la resurrección de nuestro amado Señor Jesús, donde ya algunas mujeres habían llegado a visitar el sepulcro. Y posteriormente acontece esto. Esa es la secuencia que usted va a encontrar bíblicamente. Mas los ojos de ellos, dice la Biblia, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis o qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Es obvio, el Señor llegaba a preguntar: ¿qué plática es esta? Porque los otros, dice la Biblia, que hablaban y discutían, es decir, iban peleando. Allá arriba le dejé la palabra Emaús. Cuando nosotros vamos y buscamos ese nombre en el original griego, porque está en el Nuevo Testamento. Recuérdese que todo lo que está en el Nuevo Testamento aparece con el numeral G, y lo que está en el Antiguo Testamento, hablo en la concordancia Strong o en el diccionario Strong, que nos sirve para estudiar. Todo lo que aparece con G es Nuevo Testamento, y lo que aparece con H es Antiguo Testamento. Entonces, esta palabra Emaús, cuando tú las buscas regularmente, pues solamente te dicen una ciudad. Pero cuando empezamos a ir un poco más fuerte hacia adentro, vemos que esta palabra, según el Trayer's Definition, que ese es otro diccionario, esa palabra Emaús significa warm baths. Esa palabra warm baths, traducida al español, quiere decir aguas termales, quiere decir aguas tibias, y se está refiriendo específicamente a la dimensión espiritual. Quiere decir, y tomen nota de esto porque no lo vimos en el estudio hace ya rato. Yo creo que ya ni la misma gente está acá con nosotros, amado hermano, por lo menos no todos. Me llamó la atención algo que estudiaba yo ayer por la tarde. Dice acá que aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Pero esta ciudad de Emaús, dice la Biblia que estaba a 60 estadios de distancia de Jerusalén. Y cuando nosotros vemos en la palabra Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? La Biblia identifica a Jerusalén como la ciudad santa. Quiere decir que Emaús es una dimensión contraria a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, que es la nación santa, eso tipifica todo aquello que es de Dios. Jerusalén tipifica, dentro del contexto de la palabra que estudiamos acá, lo espiritual. Jerusalén, lo espiritual. Y basado en el nombre que encontramos en la Trayer's Definition, vemos que Emaús quiere decir agua termal. Entonces podemos entender que la dimensión de la que nos está hablando acá es una dimensión de tibieza espiritual, la cual es diametralmente opuesta a cuánto. Habría que encontrar numéricamente qué significan esos 60 estadios de distancia. Eso no me tomé el tiempo de hacerlo en esta oportunidad, pero sí me llamó la atención que la dimensión del espíritu, Jerusalén, está diametralmente opuesta a la dimensión de la tibieza espiritual. Y es aquí donde me llamó la atención lo que le decía yo en el libro de Mateo, porque no lo traía acá. Pero el libro de Mateo dice 24:12, si usted lo quiere ubicar ahí, porque no lo traigo acá. Habrá tanta maldad
que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones. Y dice la Biblia, y entonces vendrá el fin. Hemos estado observando, no sé si algunos de ustedes han tenido acceso a lo que son las noticias internacionales. Y una de las noticias que veníamos escuchando a lo largo de mucho tiempo, que de hecho empezó a ser una tendencia de vida aquí en Guatemala, y es cuando unos años atrás empiezan a disparar las famosas Alba Kenneth. Yo no sé si usted ha notado, pero de un tiempo acá la cantidad de denuncias Alba Kenneth se ha disparado de una manera vertiginosa. Que es Alba Kenneth cada vez que un niño se desaparece. Bueno, originalmente era diseñado para que cada vez que un niño desapareciera, pues al dar una notificación o el punch de un botón en la Procuraduría General, todas las entidades necesarias, policía, ejército, Casa Presidencial, Procuraduría General de la Nación, todas las autoridades entraran en estado de suspenso y esas notificaciones vinieran sobre toda la parte externa del país para que el niño no fuese sacado del país, porque se había desaparecido. Se ha notado ahora en la televisión que algunas otras Alba Kenneth ya no solamente van sobre los pequeños, sino que ya veo Alba Kenneth abiertas para jóvenes de 20, 22, 23, 25 años. Están desaparecidos. ¿Por qué le digo esto? Porque uno de los problemas grandes que enfrentamos hoy a nivel mundial es la trata de niños. Ese es un problema en el cual Guatemala está inmerso como consecuencia de ser un corredor de paso para países en el norte que necesitan provisión de niños para hacer diferentes cosas. Es más, hoy por hoy existe una película, la cual cuando usted pueda tener acceso le recomiendo la vea, y si puede hacerla viral, hágala viral. No hay para todos mis amigos, la cual es la película The Sounds of Freedom, lo cual narra exactamente, no es película, sino que es más que nada, bueno, sí lo volvieron película, pero más que nada es una especie como de documental de qué es lo que está trascendiendo y sucediendo hoy a nivel mundial con respecto al tráfico de niños. Hoy por hoy, como dice Mateo, el amor de muchos se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Entonces, uno de los problemas, y yo creo, pues porque la Biblia lo dice, que el advenimiento de nuestro amado Señor Jesús está cerca. Y esta situación que hoy vivimos a nivel mundial, con la situación del tráfico y trata de niños, es algo que definitivamente, amado hermano, por lo menos lo hemos visto en 2 ocasiones acontecer a nivel bíblico. Quiere decir, yo escuché hace muchos años, tal vez hace unos 20 años más o menos, escuché al apóstol Sergio, a mi pastor y mi apóstol, predicar acerca sobre la mortandad de niños. Y cuando nosotros examinamos la palabra de Dios en la Biblia, nos damos cuenta que, bueno, pudieron haber ocurrido algunas otras, pero 2 que se marcan muy directamente es la mortandad de los niños en Egipto. ¿Te recuerdas tú que Faraón envió a raer a los niños de cierta edad para abajo por temor? Pero lo interesante es que inmediatamente después de la manifestación de esta mortandad de niños, el pueblo de Israel es liberado a través, dice la Biblia, con la poderosa mano de Dios, a través de un vaso llamado Moisés.
Es decir, el libertador no fue Moisés, él fue el instrumento. El libertador fue nuestro Señor. Entonces, viene y aparece Moisés, lo pudimos estudiar la última vez que enseñamos acerca de ello. Y entonces aparece un libertador y simultáneamente se da mortandad de niños. Cuando nosotros vamos y seguimos el contexto de la palabra, nos encontramos con un segundo evento de mortandad de niños, el cual se da cuando aparece el libertador. ¿Quién es ese libertador? Cristo Jesús. Y es donde dice la Biblia que Herodes da la instrucción de raer niños. Pero tome nota, por favor, que el evento de la mortandad en estos dos eventos trae como manifestación secundaria, a priori, la manifestación de un libertador. Mortandad de niños, libertador. Mortandad de niños, libertador. Y hoy concatena de alguna manera, yo no le puedo decir casuístico porque los tiempos en Dios, dice la Biblia, son perfectos. Entonces hoy encontramos a una sociedad inmersa en tráfico de niños. Vemos una sociedad global, mundial, mucho de esto manejado desde la mismísima Europa, porque usted sabe que muchos de los males que aquejan a nuestros países en América es toda esa contaminación que vino a nosotros hace 150, 200, póngale usted la cantidad de años que sea, que realmente, como explicamos la vez pasada, más que una conquista, y eso tienen que saberlo nuestros niños, más que una conquista, amado hermano, eso vino a traer mortandad y saqueos. Lo que a ti y a mí nos enseñaron que era la conquista, no fue más que el saqueo y el asesinato de todas nuestras tribus. Y eso se marca desde el norte de Estados Unidos, con todos los indígenas aborígenes de América, ¿verdad? Donde también toda esta contaminación que vino del exterior, llámese Europa, trajo contagio a todo este sector nuestro que es conocido como las Américas. ¿Hacia dónde quiero yo dirigir esto? No era parte de la enseñanza, pero creo que vale la pena hacerlo notar. Es el hecho de que siempre que hay problemas de niños a nivel global, y usted tiene que saber que el tráfico y la trata de niños hoy es uno de los negocios más rentables, juntamente con el narcotráfico. Es más, según las estadísticas, pareciese ser que el tráfico de niños y el tráfico en general produce más dinero que todo el narcotráfico junto. Y usted sabe cuánta plata se maneja en esos sectores. Son billones los que se mueven. Ahora, lo que le digo es, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, porque el tiempo está preparado. Hoy vemos mortandad de niños, porque si usted tiene la oportunidad de ver esa película, véala y redistribúyala, porque de alguna manera es lo que muchas de las redes que hoy muchos de nosotros pagamos, como Netflix, Paramount y ¿qué más hay? HBO, todas esas no le quisieron dar entrada y la banearon, porque evidentemente trata un problema social crudo a nivel mundial, y pues evidentemente esa es una lucha de poderes. Entonces, tome nota de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos, y hemos entendido que los muchos es aquella porción de la iglesia que se encuentra todavía recién ingresada a las cosas de Dios. Es gente que todavía, o son hermanos que todavía no tenemos un compromiso genuino con Dios, y que de alguna manera pues recién es la porción del pueblo que viene saliendo del desierto. Entonces, Emaús en la Biblia nos habla de la tibieza espiritual. Esto sí ya nos concierne a nosotros. Esto es por aparte a lo que le venía platicando. Entonces, cuando hablamos de tibieza espiritual, tenemos que entender algunas cosas, amado hermano. Lucas 24:18 dice la Biblia: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero
en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además, mire, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Es lo que le narraba acerca de la resurrección. Y cómo no hallaron el cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas habían dicho. Cuando nosotros vemos esto en el contexto, dice la Biblia que sucedió que mientras iban, tenían discusión, tenían problemas. Esa palabra discutir es la palabra suseteo, que quiere decir investigar, quiere decir discutir, controversia. Miren qué problema venían ellos caminando. Venían con problemas, venían cavilando, hablando, discutiendo, disputando. Es decir, estos eran hijos de Dios, eran pueblo cristiano que se movía en esta dimensión. Mire, controversia quiere decir discusión larga y reiterada. Ellos iban peleando, ellos iban discutiendo. Controversia, discutir, esa palabra disputar también ahí al final habla de riña, discusión, pelea y competencia para lograr. Ese es el espíritu con el que ellos iban caminando en ese momento. Discutían, alegar razones contra el parecer de una persona. Todo esto lo encuentra usted en el diccionario. Y se manifiesta, dice, cierta oposición. Entonces, cuando nosotros vemos este tema, usted lo puede encontrar tal vez hace un par de años atrás. Se llama Los Moradores de Emaús. Ahí explico ya con detalle todo esto. Pero vemos, amado hermano, que Emaús, para nosotros como pueblo de Dios, nos habla de la dimensión de la tibieza espiritual. Eso nos habla de todos aquellos hermanos que de alguna manera no adquieren un compromiso genuino delante de Dios como siervos y como fieles del Señor. Y la tibieza espiritual viene como consecuencia, amado hermano, de que de alguna forma hay cosas en el entorno que no nos están saliendo como nosotros quisiésemos. Entonces, un tibio espiritual, ¿quién es? Es una persona que ha abandonado, amado hermano, su oración. Es una persona que ha abandonado también la costumbre de su lectura bíblica. Es una persona que poco a poco y como consecuencia de lo que le sucede, se aparta de los caminos de Dios. Son todos aquellos hermanos que tal vez hoy a las 6:30 de la mañana vieron que estaba lloviendo y dijeron: ay, hoy amaneció lloviendo, no voy a la iglesia. Un tibio espiritual es aquel que pone cualquier excusa antes de buscar fielmente el rostro de su amado Señor. Y lo interesante es que dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, ese ingreso en un proceso de letargo espiritual, donde no quiero absolutamente nada. Muy probablemente he buscado grandemente de Dios y Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, pastor, pero hoy espiritualmente me siento de bajón. Hay que examinar si en medio de tu entorno, tu hogar, en tu trabajo, universidad donde te desarrollas, la discusión, la riña, la pelea, el alegato,
no ha enfriado tu corazón. Es aquel siervo de Dios que ha perdido la capacidad de la búsqueda constante de Dios y que cualquier excusa, la que sea, va a colocar por delante antes de buscar el rostro de Dios. Entonces la tibieza espiritual, amado hermano, por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos la tibieza, el enfriamiento son enemigos primarios con los que nosotros vamos a tener que batallar. Ese sentir en las mañanas de, ay Señor, tú sabes, Padre de la gloria, que yo trabajo de lunes a sábado y solo el domingo me puedo levantar un poquito tarde. Contra eso hay que batallar. Contra todas aquellas excusas que el enemigo envía a tu mente y te bombardea con la intención de disgregarte, enfriarte, porque dice la Biblia que cuando el amor de muchos se enfríe, viene el colapso. Entonces podemos entender a ello que la tibieza no es una dimensión donde un hijo de Dios deba de habitar. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? El amor tiene que ser fuerte, encendido para nuestro amado Señor. Sin embargo, ¿qué hacemos, amado hermano, cuando hemos caído en la dimensión de la tibieza? Tal vez tú estás hoy acá en la iglesia, probablemente después de haber faltado un mes. Tal vez hoy estás en tu casa viéndonos, ¿verdad? Dios te bendiga abundantemente, te mando una bendición. Pero hoy domingo tu ubicación y tu lugar debiera de ser en la casa del Señor. Entonces entendemos y veo a mucho pastor cuando enseña y predica, por ejemplo, hablar como después de la pandemia, amado hermano, mucha congregación cerró como consecuencia que el amor se enfrió. Mucha gente decidió permanecer en casa, se nos ha vuelto más sencillo ver desde el hogar que buscar el rostro de Dios los días en los cuales necesitamos buscar el rostro de Dios. Entonces, la dimensión de la tibieza tiene muchas cosas: el desánimo, la desmotivación, todas las excusas que el enemigo coloca en tu mente tratando de disgregarte y de sacarte. Por eso la Biblia dice: no os dejéis de congregar, como es la costumbre de ¿quiénes? De los muchos. Entonces la dimensión de la tibieza espiritual, que es la que tipifica a Emaús, cuando tú escuches Emaús en alguna enseñanza, inmediatamente te tienes que ir a la dimensión de la tibieza. ¿Por qué? Porque Emaús significa tibieza. Y la tibieza está diametralmente opuesta a Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios. Hacia la patria celestial nos dirigimos, abandonando la dimensión de lo terreno. Entonces cuando regreso y examino la palabra de Dios, me doy cuenta que hay consejos dejados que nos muestran a nosotros cómo abandonar esa dimensión espiritual, llamada la dimensión de la tibieza. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Alguno de nosotros alguna vez se ha sentido tibio delante de Dios? Levánteme su mano. Atravesamos por ese proceso. Lo interesante es conocer qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, ahorita me acordé de las aguas georginas, ¿verdad que sí? Entonces Lucas capítulo 24, versículo del 29 al 45 nos da a nosotros los pasos efectivos, por si alguien aquí en algún momento se ha sentido y o se siente hoy tibio espiritualmente. Mire lo que dice la Biblia: cómo abandonar la dimensión de la tibieza espiritual. Número 1, en el versículo 29, no sé si usted puede regresar a Lucas 24, 29, ¿qué dice ahí? Por favor, si usted fuera tan amable. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Primer paso para salir de la dimensión de la tibieza espiritual: tienes que obligar al Señor Jesús que se quede morando contigo, en tu corazón. La tibieza espiritual es una manifestación. Yo sé que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón,
como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no es lo mismo reconocer el camino que caminar en el camino, que es Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, yo soy. Y no son los mismos beneficios o bendiciones de estar junto al camino que estar en el camino. Entonces este versículo, los dos discípulos, que tomen nota, van peleando, van discutiendo, y lo primero que el Señor les motiva en su corazón es a invitar a Jesús a que se quede a morar, que se quede, mire, lo obligan a quedarse con él. Entonces tomen nota que en este versículo los dos discípulos estaban invitando al desconocido, porque cuando usted ve el contexto, dice, mire, yo no me explico cómo puede ser esto, porque dice la Biblia que los dos iban caminando, pero no le conocían. Esto nos habla de cristianos hijos de Dios, usted y yo, que a pesar de ir en el camino del evangelio, vamos caminando, pero no conocemos genuinamente al que va con nosotros. Entonces ellos invitan al desconocido en ese momento, porque para ellos no conocían que el que venía con ellos caminando y que les venía acompañando en el camino era el mismísimo Señor Jesús. Entonces veo yo que el primer consejo que la palabra me da a mí para abandonar, para apartarme de la dimensión de Emaús, es tener un genuino, diga conmigo, genuino encuentro con el Señor Jesús. Y eso habla de hermanos en la congregación, congregándose, sin conocer a Jesús. Hablamos de Jesús, enseñamos de Jesús, conocemos de Jesús, mas no hay diga conmigo por favor, una relación íntima con el Señor Jesús. Entonces, para que la tibieza espiritual se vaya de mi vida, lo primero que necesito es tener al Señor Jesús constantemente habitando en mi corazón. Porque cuando estoy encendido en el fuego de la relación con mi Dios, no va a haber poder en el mundo que me aparte a mí de la casa del Señor. Entonces, para salir de la tibieza espiritual, perdóneme hermano, yo sé que usted está hoy aquí en la iglesia, lo bendigo grandemente, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, pero más allá de congregarte, lo cual es bueno, te bendigo, más allá de congregarte, lo que necesitamos es una relación íntima con el Señor Jesús. Cuando yo ya no me quiero congregar, cuando me siento frío, cuando necesito quedarme en mi casa, cuando ya no quiero saber nada, tú tienes que saber que tu relación con el Señor se está apartando. Porque estas personas, estos discípulos que venían caminando, saliendo de Emaús, lo primero que hicieron, amado hermano, fue que le dijeron al Señor, quédate con nosotros. ¿Eran sus discípulos? Sí. ¿Sabían que Él venía con él caminando? No. Eso nos habla de cristianos hijos de Dios en medio de las congregaciones que caminan, mas no conocen a Jesús. Eso provoca el enfriamiento. Entonces, lo primero que ellos le dicen para salir de la dimensión de la tibieza, lo cual nos habla simbólicamente, mire, de una interpretación de ellos saliendo de la dimensión de la oscuridad en su corazón y viendo la luz salvadora del Cristo de la gloria en sus vidas, saliendo de la dimensión de la muerte espiritual hacia la vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Cómo venían sus corazones? Lucas 24:16 dice, los ojos de ellos estaban ¿qué? ¿Se recuerda que lo leímos al inicio? Quiere decir que ellos no podían reconocer al Señor Jesús porque tenían ojos embargados, dice esta palabra. Cuando nosotros vamos al original y buscamos la palabra que traduce embargados,
La palabra que traduce embargados. Por eso no podían reconocer a Jesús. La palabra que traduce en el original griego embargados es la palabra pateu. Krateu. No sé cómo se lee en el original griego, ¿verdad? Pero krateo le vamos a llamar. Y esa palabra krateo, por eso tenían su corazón ellos cegado. Dice que lo tenían embargado. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro, fuerte. Y mire lo que dice en color azul. Tenían un corazón con pecados retenidos. ¿Qué quiere decir eso entonces, Otto? Que cuando hay pecado en mi corazón, recuérdese que la Biblia dice, examines, no se vale que le diga, ya viste, mijo, lo que te dije, que estabas mal, o que el esposo le diga a la esposa, ya viste, mamita, lo que te dije, estabas mal, o viceversa, porque cada uno examínese a sí mismo. Jamás, nunca Dios te da a ti la autoridad para examinar y evaluar la vida de nadie, sino cada uno. Entonces este es un autoexamen. Entonces, ¿qué provocó que el corazón estuviera embargado? Que tenían pecados retenidos en su corazón. Juan capítulo 20, 23, ¿me lo puedes buscar, Cejito, si fueras tan amable? Aunque no sé si se los agregué yo por acá. Ya, perdón, mijo, perdón, aquí lo agregué. Esta es la versión Reina Valera. Esa letra más es la que le agrega a uno todos los numerales aquí en esta. Si alguien quiere para estudiar en su casa, por favor se lo pide a nuestro amado hermano Pedrito y le damos una copia. Juan dice que a los que se les remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes los retuvieses les serán retenidos. Pero si se da cuenta, esta palabra 2902 aparece acá. Entonces uno puede enfriarse por pecado retenido, por todo eso que hacemos o dejamos de hacer. Pues recuérdese que pecar no es nada más hacer. Dejar de hacer también es pecado, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Quiere decir que uno puede pecar por no hacer o por hacer. El problema con ellos es que su corazón lo tenían lleno de pecado. Como consecuencia de eso, dice la Biblia que no habían reconocido. Esto quiere decir que si alguno de nosotros tuviese hoy un enfriamiento espiritual, hablo con los hermanos que están en la televisión también, que con mucho respeto les digo, ustedes debieran de estar en una congregación, no en sus casas viendo. Damos la transmisión en vivo a la televisión por beneficio, pues como parte de un mensaje evangelístico. Pero todos los cristianos hoy debiéramos de estar en nuestras iglesias. ¿Hacia dónde dirijo esto? En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y cuando un cristiano está haciendo manifiesto de tibieza espiritual, me dice la palabra de Dios que lo que produce muchas veces la tibieza espiritual es la cantidad de pecados retenidos internamente que no hemos presentado delante de Dios. Cuando yo tengo pecados retenidos que no le he contado a nadie, Dios me guarde, se lo digo al pastor, me va a sacar de la iglesia. No se preocupe, hermano. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado estamos hoy acá. Y en cada iglesia cristiana, miren, en todo el mundo. Entonces, ¿qué necesito yo hacer para abandonar la dimensión de la tibieza? Número uno, y perdóneme que se lo diga de esta forma, porque usted me dirá, pastor, yo estoy en la iglesia, yo ya recibí al Señor, sí, pero tu relación con Él, si es que hay tibieza en tu vida espiritual, es como consecuencia de pecado retenido, número uno, y número dos, es como consecuencia, amado hermano, que mi relación con el Cristo de la gloria se enfrió. Cómo se abandona la dimensión
de la tibieza. Número uno, que no es el único. Número uno, una genuina, el que está en una genuina relación y está en amores con el Señor Jesús, no tiene manifestaciones de tibieza. No se deja de congregar como los muchos tienen por costumbre. No son hombres y mujeres fluctuantes en su carácter. Usted se recordará, y por eso le pido que regrese un par de años y me busque la prédica de los moradores de Maús. Ahí da todos los detalles de cuáles son las características que se denotan en un morador de Maús, es decir, en un tibio espiritual. Tiene que ver con su congregación, tiene que ver con su forma de hablar, tiene que ver con su forma de tratar. Es decir, ahí en la enseñanza se lo traslado todo. Entonces, número uno, tenemos que ser hombres y mujeres, amado hermano, que inviten a Jesús. Número uno, mire lo que dice acá. En el versículo 16, dice la Biblia, no sé si me pueda leer siempre, por favor, el versículo 16, Sergito, de lo que estábamos viendo anteriormente. Número 2, dice que no lo conocen. ¿Cómo aprendemos a conocer a Jesús? Porque la tibieza viene como parte del desconocimiento genuino del Señor. ¿Cómo se conoce al Señor Jesús? Amén. ¿Qué dice, hijo, por favor? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No le conocían porque tenían ojos velados. Los ojos velados, hablamos anteriormente que era el resultado de pecado guardado en el corazón. Entonces, como consecuencia del pecado guardado en su corazón, no tenían un conocimiento pleno del Señor Jesús. ¿Qué es conocer al Señor Jesús? Señor, yo ya le recibí en mi corazón. Eso es recibirle. Conocer al Señor Jesús es saber qué dice su voz, conocer sus vestiduras, conocer sus pensamientos, conocer sus ojos, conocer sus pies. Es decir, conocer a Jesús es aprender a identificar cuando es la voz del Señor Jesús la que te está hablando. Tenemos la capacidad de separar cuando nos habla el Padre, o cuando el que te habla es el Hijo, o cuando el que te habla es el Espíritu Santo. ¿Tienes ya la capacidad de separar esas voces? Porque la Biblia dice que el problema de los fríos es que no conocían al Señor Jesús, es decir, no le habían oído hablar. Ellos no le conocían, se habían perdido, y como consecuencia de eso, amado hermano, había un enfriamiento en su corazón. Habían dejado de oír la voz. Habían dejado de pensar como los pensamientos que el Señor Jesús tenía. Habían perdido la visión espiritual. Habían dejado de caminar por la senda donde el Señor Jesús caminaba. Por eso dice la Biblia que su amor se había enfriado. ¿Cómo hago yo, amado pastor, para salir de esta dimensión del enfriamiento? Pastor, invita al Señor. Número uno, invita al Señor Jesús a que more, pero de a de veras, en tu corazón. Y cuando Él more, vas a aprender a reconocer su voz. Vas a aprender a reconocer sus vestiduras, porque las vestiduras nos hablan de una dimensión de relación con el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál fue el problema del enfriamiento? No conocerlo y tener pecados guardados que no le decían a nadie. Por eso recuerdo que el dulce cantor de Israel dice, mientras callé, ¿qué dice la Biblia? Mi espíritu menguó, mis huesos se secaron. Así lee literalmente. Mientras callo, mis huesos se secan. Eso quiere decir, mientras callo, huesos, figura espíritu, mengua. Entonces, cuando yo me guardo aquellas cosas que eventualmente yo sé que son incorrectas delante de Dios, pero las retengo y solamente me ministro y digo lo que yo creo que me conviene decir. Pero hay algunos pecadillos que esos me los llevo guardados. Ese es el origen del enfriamiento. Cuando tienes cosas que has hecho y las has callado delante de Dios, y como consecuencia de ese enfriamiento perdiste tu relación. Ya no reconoces la voz en las madrugadas cuando el Señor te levanta. Es decir, estamos en un completo abandono en nuestra relación con Dios. Paso número 1,
obligue al Señor Jesús a quedarse en su casa. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo de aquí no te dejo ir hoy hasta que me bendigas. Así le dijo aquel, se recuerda, Señor, en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Jacob. Yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y pelearon, hermano. Contendieron hasta que rayó el alba. Entonces nosotros tenemos que buscar una relación íntima con el Señor Jesús. Y si sientes que te estás enfriando, que te estás distanciando, que ya no tienes ganas de congregarte, paso número 1, hay que regresar a conocer al Señor Jesús genuinamente. Número 2, dice la Biblia en el versículo 30, yo solo le estoy colocando acá las acepciones, aunque si quieres lo podríamos leer, Sergito, en el versículo 30, la segunda acción que ellos tuvieron. Número 1, le dijeron: quédate con nosotros. Relación íntima, cerrada con Dios. ¿Cuántos conocemos una relación íntima con el Señor en una dimensión diferente donde tú te enamoras de Él, amado hermano? Esa dimensión es extraordinaria. Entonces, ya obligándole al Señor, es decir, garantizándonos de tener su presencia en nuestra vida. Dice la Biblia que el segundo paso fue sentarse a la mesa. Son pasos bien sencillos, amado hermano, pero que implican un cambio espiritual. Amén. La mesa del Señor, dice la Biblia, que tipifica, mire, la comunión con el Señor. Sí, Sergito, perdón, hijo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Gracias. Segundo versículo, en orden de secuencia, como un consejo de cómo abandonar la dimensión de la tibieza. Sentarse a la mesa con el Señor nos habla, mire, de comunión. Número 1, nos hablan de provisión. Y número 2, entonces cuando nosotros vemos en las Escrituras, cada vez que la palabra de Dios menciona la mesa del Señor, está hablando de la cena del Señor, de la dimensión de la comunión. Entonces, cuando la Biblia dice que lo sentaron a la mesa, lo que nos está hablando es que de alguna manera implementaron cambios internos en su corazón. Cuando la Biblia nos habla de sentar a la mesa, la Biblia nos habla de dimensiones de comunión y unidad. La mesa en la Biblia dice es un lugar donde las personas se reúnen para compartir alimentos. En el plano espiritual, porque hay otros que usan la mesa para hablar de la gente, para chismear, para comerse al hermano en su conducta. Pero la mesa del Señor nos habla de comunión, nos habla de compartir, nos habla de compañía, nos hablan de unidad. Entonces, cuando ellos invitan al Señor Jesús a sentarse a la mesa, lo que están de alguna manera fomentando es la unidad y la comunión con el Cristo de la gloria. ¿Cómo fomento la comunión y la unidad, amado hermano? Sembrando el espíritu del Cristo, sembrando el espíritu de la unidad en medio de todos aquellos lugares donde yo estoy. Pero si se da cuenta, lo que nos dice acá es: en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es importante que sientes, después de haberle invitado, después de tener una comunión con el Señor, es importante que te sientes a tener la unidad y la comunión con Él y con tus hermanos. ¿Por qué estás frío? Porque no te relacionas con nadie en la iglesia. Yo me voy de aquí, pastor, porque mire, aquí no hay amor. No es que no hay amor. Lo que pasa es que eres frío y no te gusta relacionarte con nadie. Porque dice la Biblia que para salir de la dimensión de la tibieza, la comunión y la unidad son importantes dentro de la congregación. Es importante que dentro de la casa ministerial, que dentro del núcleo ministerial, busques hermanos, amado hermano, que con palabra, con unción y con bendición puedan sumar a tu crecimiento espiritual. Solo en tu casa no vas a lograr nada. ¿Quieres salir de la tibieza? Amado hermano, lo invitamos al almuerzo.
Vamos a almorzar aquí en pocos días todos los hermanos en el área de ¿cómo es que se llama? El área de consolidación. Hermano, usted no me llamó pastor, pero aquí estoy. Véngase, almorcemos. Tengamos común unión en Cristo Jesús. La comunión es importante para que la tibieza abandone nuestro ser. Entonces, número 1, enamórese del Señor Jesús genuinamente. No esté con el Señor, amado hermano, a medias tintas. 3 meses del año bien encendido en el Señor y otros 9 meses bien frío en el Señor. O frío o caliente, porque los tibios los vomitan. Entonces, cuando nos habla de sentarlo a la mesa, nos está hablando de comunión y unidad. Mire, nos está hablando de provisión y abundancia. El reconocimiento de que toda dádiva y don perfecto, lo que tienes y lo que no tienes, lo que estás pidiendo y lo que Dios te da, todo desciende del Padre de las luces. Entonces, si se da cuenta, no solamente necesito, cuando nos habla de mesa, nos está hablando no solamente de la relación entre hermanos, sino también de tener la capacidad, amado hermano, mire, de reconocer de que Dios es mi provisor. Eso nos habla de ¿qué? Dependencia delante de Dios y el reconocimiento de que el Señor es único y suficiente para sacarte de cualquier condición en la cual tú y yo nos pudiésemos encontrar. Entonces, mire de todo lo que nos hablan un par de versículos. La mesa nos habla de presencia. La última cena fue el lugar donde dice la palabra que el Señor compartió pan y vino con sus discípulos. Entonces eso nos está hablando de provisión y de abundancia. Nos está hablando de presencia de Dios. Nos está hablando de celebración y sobre todo de la certeza de la redención que recibimos a través de la cena del Señor. Entonces la dimensión del enfriamiento o de la tibieza espiritual, si te das cuenta, tiene que ver mucho con mi capacidad de reconocer quién es Dios en mi vida. Y de la certeza de que cualquier necesidad que tengas o se pueda presentar, tú sabes que tienes un Padre que es Padre de misericordias. Salir de la dimensión de la tibieza es saber que dependes completamente de Dios y que la bendición de Dios siempre va a reposar sobre tu hogar. A veces nos entibiamos por los problemas, hermano. No, mi esposo perdió trabajo, hermano pastor, ya tenemos 3 meses sin trabajo, mire, y se nos ha vuelto tan difícil la situación y mi esposo ya no quiere ir a la iglesia. Inmediatamente, ¿verdad? Número 3, mire, tercer paso, versículo 30. Comer pan bendecido por Jesús. ¿Tienes el versículo ahí, el 30, Sergito? Disculpa, hijo. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Una de las importancias del partimiento del pan, tú sabes que el pan bíblicamente está asociado con la comunión, con la unidad, con la generosidad y con la provisión, que nos habla de la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que el Señor les da a ellos, dice la Biblia que comieron el pan que fue partido ¿por quién? Por Jesús. Eso nos habla en el caso del pan. El pan es figura de la palabra. Dice la Biblia que la palabra de verdad les fue trazada correctamente, les fue entregado el corte de parte de Dios con respecto a cuáles eran los planes que ellos tenían que llevar a cabo hacia adelante. Lucas capítulo 9 versículo 16 dice, mire, entonces Jesús tomó los 5 panes. Tú tienes que saber que toda necesidad que hay en tu vida puedes acudir delante de un Dios que es Padre de misericordias. Y no importa qué problema tú tengas el día de hoy, tú tienes que saber que te puedes acercar delante de Dios. ¿Y puedo hacer eso, hermano pastor? Claro que sí. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo,
los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y todos comieron y se saciaron. Y mire, hubo excedente, hubo provisión en sobreabundancia. Entonces el tercer paso o el tercer consejo que la palabra nos deja es la Santa Cena. Es entender que a través de la provisión de la Santa Cena hay perdón y remisión de pecados, y que cualquier condición con la cual tú te presentes delante de Dios, vas a tener ese pan, esa instrucción, esa corrección de parte de Dios, que es una corrección que viene a la vida de un hijo de Dios en amor. Entonces, invite a Jesús, invítele a comer pan en su casa. ¿Para qué? Para que esto traiga la bendición de la provisión en medio de cada uno de nuestros hogares. El enfriamiento es una de las batallas que tú y yo tenemos que enfrentar en este tiempo. No, si en algún momento te sientes desmotivado, sientes que no tienes ganas, nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Invite al Señor Jesús, tenga una comunión con el Señor Jesús, invítelo a comer con usted. Todo esto trae como consecuencia un despertar espiritual. El Señor está dispuesto a abrirte los ojos, pero lo que necesita, si te das cuenta, es un nivel de relación extraordinaria. Aquel que dice, es que me enfríe, estoy frío, lo que tienes que saber es que te alejaste del Señor Jesús. Y como consecuencia de haberte alejado del Señor Jesús, es que sientes esa dimensión de tibieza internamente. Cuando quieres, no quieres. Cuando llegas un domingo te desapareces 3. Eso no es normal. Que tú asistas a la iglesia un domingo sí, un domingo no, 2 domingos sí, 3 domingos no. Que de repente el pastor terminó preguntando por ti porque ya tienes 3 meses de que no te ven. Eso no es normal. Dígale a su hermano que está a la par, ausentarse de la iglesia no es normal. Aunque no, ahora hágame favor, dígale a la par, aunque no digas amén. Dígale ahí, aunque no digas amén. Yo no sé si usted, mire, yo no sé si usted tiene el ojo acucioso, pero a mí de pastor eso me mandan. Los hermanos que se sientan allá no los vi, los que estaban aquí adelante. ¿Dónde está la hermana? Sé quiénes se sientan en esas 5 sillas. No le digo su nombre porque pues les voy a hacer pasar vergüenza, porque sé que están en línea. Que yo sé que están en línea. Pero ahí en esas 5 sillitas yo sé quiénes se sientan. El otro domingo usted va a venir así acucioso, ¿va? ¿Quiénes se sientan? Desafortunadamente tampoco tengo la mente como para aprenderme todos los nombres, ¿verdad, hermano? Solo del 99% me puedo aprender. Yo no quiero ser tibio, hermano. Los tibios los vomitan. Yo no quiero que a usted lo vomiten. Y le voy a dejar aquí un par más, solo para que usted vaya a su casa y las estudie. Sáquele punta al lápiz. Les mostró las manos y los pies. Le mostró las manos y los pies. Eso es parte del despertar. Esa es parte del despertar de un frío, mire. Manos y pies. Aquí en esta dimensión ya se le enseña al Hijo de Dios a servir, mire, y a caminar como debe de ser. Mire, ese mostrar las manos y los pies en el versículo 40 nos hablan de restauración y liberación. Hay que considerar si ese enfriamiento no necesita liberación en tu vida espiritual. Hermanos que tú los ves entrar por esa puerta y se desaparecen 6 meses del año, y a los 6 meses aparece. Uno dice, pues ¿qué pasó, Señor? Hay que enseñarle los pies y las manos del Señor Jesús. Y eso nos habla de restauración y liberación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo ataron de manos con vendas y lo ataron en los pies con vendas. ¿Se recuerda usted quién venía así y con el rostro envuelto? Aleluya, aleluyita.
las manos y los pies, que son físicos, en la dimensión del espiritual, las manos y los pies nos hablan de puntos de conexión con Dios. Es más, por ejemplo, en el caso de las manos, dice la Biblia que si tú oras por alguien, no impongas manos con ligereza, porque las manos y los pies son puntos de contacto. Físicamente son tangibles. Y eso nos habla de fortalecimiento de fe y nos habla de certeza y convicción de las cosas de Dios. ¿Por qué mostrar manos y pies? Nos hablan de restauración, porque fueron las manos y los pies las que fueron vendadas en el caso de Lázaro, su rostro envuelto. Hablamos cuando enseñamos acerca de esto. Mire, esto es bien interesante. Las manos nos hablan de obras buenas y los pies nos hablan de caminar en los caminos de Dios. Ahora, hacia aquí quiero avanzar. Les mostró las manos y los pies cuando nosotros concatenamos esto a la porción de la palabra donde es Lázaro es sacado de la tumba. Yo no sé cuántos de nosotros recordamos que cuando enseñamos acerca de esto, hablamos que vendar manos y vendar pies no era costumbre hebrea. Esa era una costumbre egipcia. Quiere decir que cuando Lázaro sale atado de manos y atado de pies, quiere decir que las costumbres egipcias, las prácticas del mundo, lo tenían amarrado. Porque la costumbre hebrea era utilizar envoltorios. Por eso cuando usted examina y ve que el Señor Jesús es sacado del sepulcro, Él no había sido vendado. Sobre Él había sido colocado un manto. A Él no lo vendaron de manos y pies, porque vendar manos y pies no era costumbre hebrea, era costumbre del mundo. Entonces esto nos habla que mostrar las manos y los pies puede ser perfectamente el proceso de la liberación en nuestros actuares, en nuestras obras y en nuestro caminar, pero marcados por el mundo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que nosotros abandonar y dejar para salir de la dimensión y la tibieza es todas las obras que te llevan a practicar lo del mundo y todos los pasos que te conducen al pecado. Entonces, cuando tenemos un verdadero encuentro genuino con el Señor Jesús y vamos abandonando la dimensión de la tibieza, no es posible que sigas haciendo lo mismo que hacías en el mundo cuando te tenían atado con vendas y que sigas transitando por los mismos caminos que transitabas cuando venías vendado de manos y pies. Tremendo, ¿verdad, hermano? Quiere decir, podría decir la palabra ahí, que lo que produce tibieza en el corazón, perdónenme en buen chapín, son las mañas del mundo y los caminos del mundo en un hijo de Dios que ya no debe de transitar por el camino del mundo ni realizar las obras del mundo. Quiere decir que el que está tibio no está haciendo las cosas de Dios. El que está tibio espiritual no transita por los caminos de Dios, sino al contrario, tiene manos y pies vendadas, que es figura de pecado del mundo en su diario vivir. Por eso parte de la restauración que se requiere para un hijo de Dios que abandona la dimensión de la tibieza, la dimensión de Maús, es que deje las prácticas del mundo. Mientras tú sigas practicando las cosas del mundo, va a ser difícil que logres abandonar la dimensión de la tibieza espiritual. Eso es lo que me enseña a mí la palabra.
Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que se haga tu voluntad. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.